En lo alto de las montañas cubiertas de nieve, donde el silencio solo era interrumpido por el viento que susurraba entre los árboles desnudos, Daniel Whitmore vivía su exilio autoimpuesto. Una pequeña cabaña de madera, rodeada de abetos congelados y un paisaje invernal desolado, era su refugio. Allí, lejos de todo contacto humano, había encontrado una forma de escapar del mundo, aunque nunca de sí mismo. Daniel era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el tiempo y la tristeza. Antes de que la tragedia lo alcanzara, había sido un magnate de los negocios, reconocido por su astucia y su éxito. Pero eso ahora parecía pertenecer a otra vida, una vida que terminó el día en que un accidente automovilístico le arrebató a su esposa y a su pequeña hija. Desde entonces, la soledad se había convertido en su única compañera, una elección tanto de castigo como de protección. Cada mañana, Daniel seguía la misma rutina. Se levantaba temprano, encendía la chimenea y preparaba una taza de café negro. Luego, se sentaba junto a la ventana, observando cómo la nieve cubría lentamente el paisaje. Algunas veces, cerraba los ojos e imaginaba las risas de su hija, el aroma del perfume de su esposa. Pero esos recuerdos, aunque dulces, eran también un recordatorio doloroso de lo que había perdido. El pronóstico del clima para esa semana no era alentador. Una fuerte tormenta de nieve se acercaba, algo que no preocupaba demasiado a Daniel. Estaba acostumbrado al aislamiento y a los desafíos que traía la montaña. Su despensa estaba bien abastecida, y la cabaña, aunque vieja, era lo suficientemente robusta para resistir las inclemencias del invierno. Sin embargo, el aire parecía diferente esa tarde. Había una tensión invisible, como si la montaña misma estuviera preparándose para algo más que una simple tormenta. Mientras caía la tarde, Daniel salió al porche para recoger leña. El frío cortaba como una cuchilla, y el viento arremolinaba la nieve en pequeños torbellinos a su alrededor. Con las manos protegidas por gruesos guantes de cuero, apiló los troncos y los llevó al interior de la cabaña. Cada movimiento le parecía más pesado de lo normal, como si su cuerpo estuviera comenzando a traicionarlo. Últimamente, había notado un cansancio extraño, una debilidad que no podía explicar, pero lo ignoró, atribuyéndolo al paso de los años y a la falta de ejercicio. Al caer la noche, la tormenta comenzó a intensificarse. Los ventanales de la cabaña temblaban bajo la fuerza del viento, y la nieve se acumulaba rápidamente, formando un manto blanco que parecía no tener fin. Daniel se sentó frente a la chimenea, sosteniendo un libro que no lograba leer. Su mente vagaba entre recuerdos y un vacío insondable que lo consumía lentamente. Afuera, el bosque se perdía bajo la nevada. Ningún sonido, salvo el de la tormenta, rompía el silencio sepulcral. Daniel, ajeno a lo que estaba por venir, apagó las luces y se retiró a su habitación. Mientras intentaba conciliar el sueño, el frío parecía adentrarse incluso en los rincones más cálidos de su hogar, como si la tormenta estuviera reclamando su lugar en su vida solitaria. Pero en medio de esa quietud invernal, la montaña guardaba un secreto, uno que pronto cambiaría la existencia de Daniel. La tormenta se había intensificado durante la noche, rugiendo con una ferocidad que parecía interminable. El amanecer llegó sin luz, cubriendo la montaña con un manto de nubes grises y una nieve tan densa que apenas permitía distinguir formas en el paisaje. Dentro de la cabaña, Daniel se despertó sintiendo una extraña pesadez en su cuerpo. Un leve mareo lo invadió cuando intentó levantarse, obligándolo a apoyarse en la pared de madera para mantener el equilibrio. Ignoró las señales, convencido de que un poco de aire frío le ayudaría a despejarse. A pesar de la tempestad, salió al exterior para revisar el estado de la chimenea, preocupado por posibles bloqueos que pudieran apagar el fuego. El viento azotaba su rostro, y cada paso sobre la nieve profunda era un esfuerzo monumental. A medida que avanzaba, la debilidad en sus piernas se hacía más evidente, hasta que, sin previo aviso, su visión comenzó a nublarse. Daniel intentó aferrarse a un poste cercano, pero sus fuerzas lo abandonaron. Cayó de rodillas en la nieve, incapaz de levantarse. Su respiración era pesada, y el frío penetraba su ropa, envolviéndolo como una sombra inevitable.
Finalmente, el mundo a su alrededor se desvaneció, dejándolo inconsciente en medio de la tormenta. A unos cientos de metros de la cabaña, un perro callejero luchaba por abrirse paso entre la nieve. Era un pastor alemán, de pelaje oscuro y ojos inteligentes, aunque su cuerpo delgado y sus costillas marcadas hablaban de días sin comida. Vagaba por las montañas en busca de refugio, guiado solo por su instinto de supervivencia. La tormenta era implacable, pero algo en el animal lo impulsaba a seguir, como si supiera que la salvación estaba cerca. El olor a humo y madera quemada lo atrajo hacia la cabaña de Daniel. El perro trotó hacia la fuente del calor, pero se detuvo de golpe al percibir algo extraño. Allí, medio enterrado en la nieve, yacía un hombre inmóvil. El animal se acercó con cautela, olfateando y empujando suavemente el cuerpo de Daniel con su hocico. El perro, al no obtener respuesta, comenzó a actuar. Se tumbó junto a él, usando su propio cuerpo para intentar proporcionarle calor. Pero no era suficiente. De vez en cuando, lanzaba un aullido, un sonido desgarrador que resonaba en la tormenta como un grito de auxilio. Era como si el animal entendiera que el tiempo estaba en su contra. Los minutos parecían horas. El perro no dejaba de alternar entre aullar y empujar a Daniel, desesperado por obtener alguna señal de vida. A pesar de su cansancio, permanecía firme, como si una fuerza mayor lo impulsara a no abandonar al hombre. Finalmente, a lo lejos, un eco respondió a sus llamados, pasos crujían sobre la nieve, cada vez más cerca. El perro giró la cabeza hacia la dirección del sonido. Entre la ventisca, una figura humana apareció, un excursionista que había tomado un desvío de su ruta habitual en busca de refugio. Al escuchar los aullidos, había decidido investigar, y ahora, frente a él, estaba la escena que jamás habría esperado encontrar, un hombre inconsciente y un perro que no dejaba de protegerlo. El desconocido se apresuró a llegar hasta ellos. Se agachó para comprobar el pulso de Daniel y luego miró al perro, que lo observaba con una mezcla de alerta y esperanza. «Tranquilo, amigo, estoy aquí para ayudar», murmuró mientras colocaba su mochila en el suelo y sacaba una manta térmica. El perro, como si entendiera las intenciones del hombre, retrocedió unos pasos, pero no se alejó demasiado. Sus ojos permanecían fijos en Daniel, vigilando cada movimiento. La tormenta seguía rugiendo, pero el rescate había comenzado. El excursionista, cuyo rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda de lana, trabajaba rápido. Extendió la manta térmica sobre Daniel, asegurándose de cubrirlo lo mejor posible contra el frío. Mientras tanto, el perro permanecía a pocos metros, observando con una mezcla de cautela y determinación, como si estuviera listo para intervenir si algo salía mal. El hombre intentó mover a Daniel, pero el peso del cuerpo inerte, sumado a la espesa capa de nieve, complicaba la tarea. «No puedo hacerlo solo», murmuró, frustrado por las condiciones adversas. Miró al perro, que parecía entender su dilema. Como si respondiera a una señal no verbal, el animal se acercó lentamente, bajando la cabeza en un gesto de sumisión pero con la intención de colaborar. «Bien, chico, necesito tu ayuda», dijo el excursionista mientras amarraba la manta en torno al cuerpo de Daniel. Luego ató una cuerda a la tela, creando una especie de improvisado trineo. «Empuja por detrás si puedes». No sabía si el perro realmente comprendería, pero en ese momento, no tenía otra opción. El pastor alemán se posicionó detrás de Daniel y comenzó a empujar con su hocico y patas, mientras el hombre tiraba de la cuerda con todas sus fuerzas. Era un esfuerzo coordinado, casi milagroso, que avanzaba lentamente hacia la cabaña. Los minutos parecían interminables, y la tormenta no daba tregua, pero paso a paso lograron llegar hasta el porche. Al entrar en la cabaña, el calor del fuego aún crepitante recibió a los tres como una bendición. El excursionista colocó a Daniel sobre una alfombra cerca de la chimenea y ajustó la manta térmica para que mantuviera el calor. Luego, revisó sus signos vitales, el pulso era débil, pero estaba allí. El perro, empapado y agotado, se tumbó cerca del fuego, pero sus ojos nunca se apartaron de Daniel. Había algo profundamente instintivo en su comportamiento,
una conexión que no podía explicarse con palabras. Mientras el excursionista buscaba entre sus provisiones algo para alimentar al hombre inconsciente, el perro comenzó a emitir pequeños gemidos, como si intentara animar a Daniel a despertar. Finalmente, el excursionista sacó un termo de té caliente y lo acercó a los labios de Daniel, ayudándolo a beber pequeños sorbos. Pasaron unos minutos de incertidumbre hasta que, finalmente, el hombre comenzó a moverse débilmente. Un gemido escapó de sus labios, seguido de un parpadeo confuso. «Estás a salvo», dijo el excursionista con tono tranquilizador. «Tuviste suerte de no estar solo ahí fuera». Daniel intentó hablar, pero solo logró murmurar palabras ininteligibles. Sus ojos se movieron lentamente hacia el perro, que ahora estaba sentado junto a él, moviendo la cola con suavidad. Fue en ese momento cuando algo cambió en la expresión de Daniel. Entre la confusión y el agotamiento, había un destello de reconocimiento, como si entendiera que ese animal le había salvado la vida. «El perro», susurró débilmente, dirigiendo su mirada al excursionista. «Sí, él fue quien me guió hasta ti. Creo que te debe la vida tanto como tú a él». Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. Daniel intentó levantar una mano, y el pastor alemán se inclinó hacia adelante, permitiendo que sus dedos apenas rozaran su cabeza. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. El vínculo entre ambos comenzaba a formarse, aunque ninguno de los dos podía saber aún cuánto cambiaría esto sus vidas. Mientras Daniel recuperaba lentamente la conciencia, el excursionista comenzó a preparar comida para el perro, agradecido por el papel fundamental que había desempeñado. El animal comió con avidez, pero siempre con un ojo puesto en Daniel, como si aún sintiera la responsabilidad de velar por él. La noche cayó sobre la montaña, y la tormenta comenzaba a amainar. Dentro de la cabaña, la atmósfera era cálida, casi esperanzadora. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel no estaba solo. La mañana siguiente llegó lentamente, con un cielo despejado que cubría la montaña en un brillo plateado. El calor del fuego en la chimenea había mantenido a Daniel con vida durante la noche, pero aún estaba débil y necesitaba atención médica. El excursionista, que se presentó como Marcos, sabía que no podía quedarse mucho más tiempo allí. La tormenta podía haber cesado, pero los caminos seguían siendo traicioneros, y conseguir ayuda sería un desafío monumental. Mientras Marcos preparaba un plan para descender la montaña, el perro no se apartaba de Daniel. Cada vez que Daniel intentaba moverse, el pastor alemán lo miraba fijamente, como si estuviera listo para intervenir si algo salía mal. «Es increíble», comentó Marcos mientras ajustaba su mochila. «Este perro no solo te salvó la vida, sino que parece haber decidido que ahora eres su responsabilidad». Daniel, aún débil, esbozó una leve sonrisa. Miró al perro, cuyos ojos inteligentes parecían observarlo con una mezcla de lealtad y ternura. «Snowy», murmuró de repente, probando el nombre en voz baja. Marcos levantó la mirada. «¿Snowy? ¿Así lo vas a llamar?» Daniel asintió débilmente. «Por la nieve, y porque creo que nunca habría salido de allí sin él». Marcos no pudo evitar sonreír. «Bueno, Snowy y yo tenemos trabajo que hacer. Necesitamos conseguir ayuda para que te revisen adecuadamente. ¿Puedes aguantar mientras tanto?» Daniel asintió de nuevo, aunque su rostro mostraba señales de agotamiento. Snowy pareció captar la preocupación en el ambiente y se levantó, moviendo la cola suavemente mientras observaba a Marcos. «Voy a ir al pueblo más cercano», explicó Marcos, inclinándose hacia Daniel para ajustar la manta que lo cubría. «Pero necesito que tú, chico», dijo mirando a Snowy, «te quedes aquí y cuides de él». El perro ladeó la cabeza, como si estuviera evaluando las palabras de Marcos, y luego se sentó junto a Daniel, reforzando su posición como su protector. Marcos salió al frío, dejando la cabaña en silencio. El viento había amainado,
pero el paisaje seguía cubierto por montañas de nieve, dificultando cada paso. Mientras tanto, dentro de la cabaña, Daniel y Snowy compartían un momento de quietud. Daniel observó al perro, que descansaba cerca de sus pies, y sintió una calidez inesperada en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Las horas pasaron lentamente. Daniel luchaba contra el cansancio, y Snowy vigilaba cada uno de sus movimientos. De vez en cuando, el perro se levantaba, caminaba hacia la puerta y olfateaba el aire, como si esperara que Marcos regresara en cualquier momento. Luego volvía junto a Daniel, asegurándose de que estuviera cómodo. Cuando el sol comenzó a descender, el sonido de pasos sobre la nieve rompió el silencio. Snowy reaccionó inmediatamente, corriendo hacia la puerta y ladrando con fuerza. Era Marcos, que regresaba acompañado de 2 hombres más, miembros de un equipo de rescate del pueblo cercano. «Aquí están», exclamó Marcos, abriendo la puerta y dejando entrar a los rescatistas. Llevaban equipo médico y una camilla, listos para trasladar a Daniel a un lugar seguro. Snowy los observaba con atención, siguiendo cada uno de sus movimientos. Mientras los hombres trabajaban para estabilizar a Daniel, Snowy permaneció cerca, incluso cuando intentaron apartarlo. «Déjenlo quedarse», dijo Daniel con voz débil. «Él no se va a ir a ningún lado». El equipo de rescate no discutió. Al levantar a Daniel en la camilla, Snowy lo siguió, manteniéndose siempre a su lado. A medida que descendían la montaña, el perro se movía con una agilidad sorprendente, a pesar de su evidente cansancio. Cuando finalmente llegaron al pueblo, Daniel fue llevado a un pequeño centro médico para recibir atención. Snowy, aunque exhausto, esperó pacientemente afuera, tumbado junto a la puerta. Parecía entender que su trabajo aún no había terminado. Dentro de la clínica, Daniel se sentía abrumado por una mezcla de emociones. Había pasado tanto tiempo aislado que el simple hecho de estar rodeado de gente le resultaba extraño. Sin embargo, cuando miró por la ventana y vio a Snowy esperándolo, sintió una conexión que no podía ignorar. Horas más tarde, cuando finalmente salió del centro médico, Daniel se agachó para abrazar a Snowy. «Gracias», murmuró, su voz quebrada por la emoción. El perro movió la cola y lamió suavemente su mano, como si quisiera decirle que no necesitaba agradecer nada. La primera luz del amanecer iluminaba el pueblo con tonos dorados, mientras la nieve empezaba a derretirse ligeramente en los tejados. Desde la ventana de una pequeña posada donde Daniel había pasado la noche, se podía ver el ritmo pausado del lugar, aldeanos despejando caminos y niños jugando con trineos improvisados. A su lado, Snowy dormía profundamente, con las patas estiradas y la cabeza descansando sobre una manta. Daniel, envuelto en un abrigo que le habían prestado, miraba hacia el horizonte con una taza de té caliente entre las manos. Había pasado mucho tiempo desde que se permitía un momento de quietud. Pero lo más sorprendente no era el paisaje ni el calor del té, sino la sensación que brotaba en su pecho. Por primera vez en años, una chispa de vida se encendía dentro de él. Snowy, como si percibiera ese cambio, abrió los ojos y se levantó lentamente. Se estiró antes de acercarse a Daniel, apoyando su cabeza contra su rodilla. Daniel sonrió y acarició el pelaje espeso del perro, dejando que el momento hablara por sí mismo. Más tarde esa mañana, Daniel decidió que era hora de salir. Quería agradecer personalmente a las personas que lo habían ayudado. A pesar de que su cuerpo todavía se sentía débil, se sentía obligado a dar un paso hacia la comunidad que, de alguna manera, le había salvado la vida. Snowy lo seguía a cada paso, como una sombra fiel. En el mercado central del pueblo, los aldeanos lo reconocieron de inmediato. Algunos se acercaron a preguntar por su salud, otros señalaron a Snowy con sonrisas y comentarios cariñosos. «Ese perro ha salvado más vidas de las que puedes imaginar», dijo una anciana que vendía pan fresco. «Hace un tiempo apareció aquí, hambriento, y desde entonces ha ayudado a tantas personas, pero nadie logró que se quedara mucho tiempo. Siempre volvía a las montañas». Daniel miró a Snowy, que se mantenía a su lado, calmado pero atento.
quizás estaba esperando a la persona correcta, respondió. Esa frase resonó en su mente durante todo el día. A medida que caminaba por el pueblo y escuchaba las historias de los aldeanos sobre Snowy, Daniel comenzó a sentir que algo en él cambiaba. Había pasado tanto tiempo aislado, huyendo de su propio dolor, que había olvidado lo que era conectarse con otros. Ahora, gracias a este perro, la conexión parecía inevitable. De regreso en la posada, Daniel se sentó junto a Snowy frente a una pequeña fogata. Sus dedos jugueteaban con una ramita, mientras las palabras que había escuchado en el mercado seguían girando en su cabeza. Miró a Snowy, que lo observaba con esos ojos llenos de profundidad, como si entendiera cada pensamiento que cruzaba por su mente. «¿Sabes, chico?», dijo finalmente Daniel, rompiendo el silencio. «Por mucho tiempo, pensé que mi vida ya no tenía sentido. Pero tú me diste una razón para seguir adelante». Snowy movió la cola, como si estuviera confirmando que entendía cada palabra. Esa noche, Daniel tomó una decisión. No podía volver a la cabaña para encerrarse nuevamente. Algo había cambiado, y ahora sentía la necesidad de devolver al mundo un poco de lo que había recibido. Snowy había entrado en su vida para rescatarlo, pero también para enseñarle algo que no había querido aceptar: la vida, a pesar de todo, siempre ofrece una segunda oportunidad. Con la decisión de empezar de nuevo, Daniel comenzó a dar pasos fuera de la burbuja de aislamiento en la que había vivido durante años. La primera acción fue despedirse de la posada y bajar al mercado para adquirir algunos suministros básicos. La mañana era fría, pero la luz del sol que se filtraba a través de las nubes prometía un día despejado. Snowy lo seguía de cerca, atento a cada movimiento, como si estuviera supervisando esta nueva etapa en la vida de su compañero. En el mercado, los aldeanos lo recibieron con cordialidad, muchos comentando sobre lo cambiado que parecía desde su llegada. Había algo en su semblante que reflejaba una calma renovada, una disposición a mirar más allá de las sombras que lo habían acompañado tanto tiempo. Daniel aprovechó la ocasión para conocer más a fondo la comunidad que lo había ayudado. Descubrió que, al igual que él, muchos tenían historias de pérdidas y luchas, pero también de perseverancia y redención. «El mundo puede ser implacable», le comentó un hombre mayor mientras envolvía unas herramientas que Daniel había comprado. «Pero siempre hay algo que nos mantiene de pie. Para algunos, son sus familias, para otros, una pasión. Y, a veces, son los animales quienes nos recuerdan lo que es vivir de verdad». Esas palabras resonaron profundamente en Daniel. Durante años, había evitado cualquier tipo de conexión humana, convencido de que la soledad era su única compañera. Pero ahora, con Snowy a su lado, entendía que no estaba destinado a cargar con su dolor solo. Esa misma tarde, Daniel decidió visitar a la veterinaria local. Quería asegurarse de que Snowy estuviera sano después de todo lo que había pasado en las montañas. La veterinaria, una mujer joven llamada Clara, recibió a ambos con una sonrisa. «Este chico ya ha estado aquí antes», dijo Clara, acariciando el lomo de Snowy mientras lo examinaba. Venía de vez en cuando buscando comida o refugio, pero siempre se iba antes de que alguien pudiera retenerlo. Parece que finalmente encontró a alguien que le dé una razón para quedarse. Daniel sonrió, sintiendo una conexión especial con el comentario. «Creo que fue él quien me encontró a mí», respondió. Después de la consulta, mientras caminaban de regreso al mercado, Daniel notó algo que había pasado desapercibido antes: había varios perros callejeros vagando por el pueblo, buscando entre los cubos de basura o descansando en las esquinas. Algunos parecían bien alimentados, probablemente gracias a los aldeanos, pero otros mostraban signos de desnutrición y heridas. La imagen le resultó inquietante. Recordó su propio estado en las montañas, aislado y perdido, hasta que Snowy lo había salvado. «Hay tantos como tú allá afuera, ¿verdad?», murmuró mientras acariciaba la cabeza del perro. Esa noche, mientras cenaba en la pequeña cabaña que había alquilado en el pueblo, una idea empezó a tomar forma en su mente. Y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Su vida había dado un giro inesperado gracias a un perro callejero que había arriesgado todo para salvarlo.
Ahora era su turno de hacer algo por ellos. Al día siguiente, Daniel visitó al alcalde del pueblo y compartió su idea: convertir la vieja cabaña en las montañas en un refugio para animales abandonados. Explicó cómo planeaba utilizar sus recursos para acondicionar el lugar y proporcionarles un espacio seguro. Al principio, el alcalde parecía escéptico, pero al escuchar la pasión en la voz de Daniel, no pudo evitar entusiasmarse con el proyecto. «Es una idea noble», dijo el alcalde finalmente. «Y este pueblo podría beneficiarse de algo así. Muchos de los animales aquí han sido abandonados por la falta de recursos. Si puedes hacerlo funcionar, tendrás todo nuestro apoyo». Con el respaldo del alcalde, Daniel comenzó a trabajar en el proyecto. Regresó a la cabaña con Snowy para inspeccionar el lugar y planificar las reparaciones necesarias. Aunque el espacio estaba en condiciones deplorables, podía imaginarlo lleno de vida: perros corriendo por el terreno, gatos descansando al sol, y personas del pueblo involucrándose en el cuidado de los animales. Snowy parecía captar el entusiasmo de Daniel. Lo acompañaba en cada rincón, olfateando las esquinas y explorando los alrededores como si estuviera aprobando el nuevo propósito del lugar. Con el tiempo, la idea empezó a ganar tracción en el pueblo. Los aldeanos donaron materiales de construcción, alimentos para los animales e incluso su tiempo para ayudar a acondicionar el refugio. Cada día, Daniel se sentía más conectado con la comunidad, con Snowy siempre a su lado como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Una tarde, mientras supervisaba los avances en el refugio, Daniel se detuvo un momento para observar a Snowy jugando con un grupo de niños que habían venido a ayudar. La risa de los pequeños y los ladridos felices del perro llenaban el aire, creando un ambiente de esperanza que Daniel no había experimentado en mucho tiempo. Mirando ese paisaje, supo que había tomado la decisión correcta. La cabaña que una vez fue símbolo de su aislamiento ahora se transformaría en un espacio de segundas oportunidades, no solo para los animales, sino también para él y para todos los que quisieran involucrarse. La nieve caía ligera, cubriendo las montañas con un manto blanco que parecía inmaculado. Desde la entrada de la cabaña, ahora completamente renovada, Daniel observaba el paisaje con una taza de café caliente en la mano. A su lado, Snowy estaba sentado, con las orejas erguidas y los ojos atentos, como si también estuviera reflexionando sobre lo que habían construido juntos. La transformación de la cabaña había superado todas las expectativas. Lo que antes era un espacio frío y desolado, ahora era un refugio cálido y acogedor. Un amplio cobertizo había sido construido para los animales, con áreas específicas para descanso, alimentación y juego. Las paredes interiores estaban decoradas con dibujos hechos por los niños del pueblo, muchos de los cuales habían adoptado mascotas del refugio. Los días en el refugio eran una mezcla de trabajo duro y gratificación. Daniel había encontrado un propósito que lo llenaba de energía: cuidar de los animales abandonados, encontrarles hogares amorosos y, en algunos casos, simplemente ofrecerles un lugar seguro para vivir. Snowy, por su parte, se había convertido en una especie de líder entre los perros. Su presencia calmada y protectora ayudaba a los nuevos residentes a adaptarse, y su historia inspiraba a los aldeanos a involucrarse más. Una tarde, mientras Daniel revisaba los registros del refugio, Clara, la veterinaria, llegó con un cachorro que había encontrado herido cerca de la carretera. Era pequeño y tembloroso, con una pata vendada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad. «Otro que necesita una segunda oportunidad», comentó Clara mientras dejaba al cachorro en los brazos de Daniel. Él lo acarició con cuidado, sintiendo la fragilidad del pequeño cuerpo. «Aquí siempre hay espacio para uno más», respondió con una sonrisa. Con el tiempo, el refugio comenzó a ganar reconocimiento fuera del pueblo. Personas de comunidades vecinas llegaron para adoptar animales, donar recursos o simplemente ofrecer su apoyo. La historia de Daniel y Snowy, que se había difundido gracias a los aldeanos, inspiró a muchos. Un periódico local incluso publicó un artículo titulado «Del aislamiento a la esperanza», cómo un hombre y su perro cambiaron una comunidad. Esa noche, mientras Daniel leía el artículo en voz alta junto a la chimenea, Snowy lo miraba con una expresión que casi parecía satisfacción.
Todo esto es por ti, ¿sabes?, le dijo mientras acariciaba su cabeza. No sé cómo agradecértelo. Snowy respondió apoyando su cabeza en la pierna de Daniel, como si quisiera decir que no hacía falta agradecimiento. El invierno continuaba, pero el refugio era ahora un faro de calidez en medio del frío. Daniel se dio cuenta de que, aunque había iniciado este proyecto para salvar a los animales, en realidad ellos lo habían salvado a él. Cada historia de adopción, cada risa de un niño jugando con su nueva mascota, y cada ladrido alegre en el refugio eran recordatorios de que había encontrado un propósito más grande que su propia soledad. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el valle, Daniel salió al porche con Snowy. El aire era gélido, pero la vista era impresionante. Miró hacia el cielo estrellado y luego hacia Snowy, que estaba sentado a su lado, observando en silencio. «Sabes, chico», dijo Daniel después de un momento de silencio, «hace unos meses, nunca habría imaginado que mi vida podría cambiar tanto. Pero aquí estamos. Tú me diste una razón para seguir adelante, y ahora podemos darles eso mismo a otros». Snowy movió la cola, satisfecho. Mientras ambos observaban la nieve caer lentamente, Daniel sintió una paz que no había conocido en años. Sabía que siempre habría desafíos, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlos. Y no estaba solo. En ese momento, la vida no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que había encontrado, un nuevo propósito, una comunidad, y, sobre todo, un amigo incondicional que le había mostrado el camino de regreso a la esperanza.